Muy buenos días para todos, bienvenidos nuevamente al PMC del día de hoy. Quien les habla, John Rodríguez Toro, formador del área de red externa Ingeniería de Conectar. Hoy vamos a estar hablando del upstream y downstream basado en los niveles FTTH de la norma G984.2b+. Primero vamos a ver cómo surge esta norma, que es la ITU G984.x. Es una serie de estándares desarrollados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, o sus siglas ITU, que define el uso de la tecnología GPON, Gigabit Passive Optical Network, donde utilicen redes de fibra óptica para proporcionar acceso a Internet de alta velocidad, televisión y telefonía. Esta norma ITU G984.x está compuesta por varias recomendaciones donde se aborda un aspecto específico de la tecnología GPON. Es decir, que esta norma nos da la limitante o nos define cómo deberíamos construir las redes GPON a nivel internacional. Está compuesta por las siguientes partes. G984.1, donde se hablan las características generales de las redes GPON. La G984.2 nos habla la interfaz física de la red GPON. G984.3, los protocolos de control y gestión GPON OMSSI. La G984.4, la interfaz de usuario GPON. La G984.5, la optimización del espectro. Y la G984.6, la alimentación de los dispositivos remotos. Pero para el caso del día de hoy solo vamos a ver las dos primeras. En la ITU G984.1, en sus características generales, se describen los requisitos básicos y las capacidades de la red GPON. Establece las velocidades de datos. Bajada hacia el usuario 2.5 gigabits por segundo. Subida desde el usuario hasta 100.25 gigabits por segundo. Define cómo el GPON se adapta para proporcionar servicios de Internet, voz y video. La ITU G984.2, que es la interfaz física GPON, es donde nos habla todo acerca de la capa física o el ODN, lo que nosotros conocemos como red externa, y establece las longitudes para transmisión. De bajada, 1490 nanómetros, de subida 1310 nanómetros y el alcance hasta 20 kilómetros entre la central, que es la OLT, y el usuario, que es la ONT o la ON. Ahora, la ITU G984.2, adicionando a las dos longitudes de ondas de descarga y carga, nos establece la longitud para la televisión o para el video, y es la longitud 1550 nanómetros. También la ITU G984.2 nos establece o regula los sistemas GPON o los estándares que debemos implementar en este tipo de tecnología, como es B+, C+, y C++. Define las características ópticas de los módulos de transmisión o los transmisores receptores usados en dispositivos como ONT, Optical Network Terminal, y OLT, Optical Line Terminal. Las diferencias principales entre estos niveles están relacionadas con el alcance del transmisor, la potencia óptica y la sensibilidad del receptor. Cada uno de estos pues tiene unos parámetros diferentes. Acá vemos una tabla donde podemos diferenciar el tipo del transmisor, la potencia, la sensibilidad, el presupuesto óptico, los niveles de splitter y la cantidad de usuarios que podemos tener. En B+, la potencia oscila de salida desde la OLT entre 1.5 positivo a 4 positivo. La sensibilidad de la ONT es hasta menos 28, pero por estándares de calidad nosotros lo manejamos hasta menos 25. El presupuesto óptico, o sea, la pérdida total que vamos a tener en todo el ODN sería de 28 dB y tendría unos niveles de splitter máximos de 2 a 3 niveles. La cantidad de usuarios que se pueden implementar con este tipo de transmisor es de 32 o de 64 clientes. Para el C+, tenemos una potencia de salida de 3 a 6 positivo, una sensibilidad de menos 30, un presupuesto óptico de 30 dB. Los niveles máximos de splitter es de 3 a 4 niveles, es decir, que van a tener 3 tipos de splitter o 4 tipos de splitter dependiendo de la arquitectura que se esté estableciendo, y hasta 64 usuarios. Y el C++ tiene una potencia de salida de 4.5 a 7 positivo, una sensibilidad en la ONT de menos 32 dB, un presupuesto óptico de 32 dB y de 4 a 5 niveles de splitter máximos, y un total de clientes hasta 128 por puerto de la OLT. Ahora, como nosotros nos basamos en la norma G984.2b+, esto tiene unos parámetros. El cable de la fibra óptica debe ser single mode de 9 micrómetros a 125 en outdoor. La distancia máxima sería 20 kilómetros entre la OLT y la ONT. La tonación del cable por kilómetro, en este caso, es de 0.35 dB por kilómetro en la longitud de onda de 1310 nanómetros. Los conectores que se emplean para este tipo de norma en la red GPON es SCAPC con una pérdida máxima de 0.5 dB por conector. La OLT con el transceiver
Clase B+, tiene una sensibilidad hasta menos 28 dB de subida, y el splitter sería 1/8 con una pérdida de 10.5 y otro nivel de splitter 1/8 con una pérdida de 10.5 para un total de 21 dB de pérdida. Como vamos a ver el upstream y el downstream, vamos a ver qué es el TDM. El TDM es un tipo de multiplexación. La multiplexación por división de tiempo permite la transmisión en un medio, o sea, en la red o en la fibra óptica. Es compartido por múltiples usuarios o los clientes. En este medio compartido, la OLT multiplexa en el tiempo la transmisión de cada ONT, es decir, asigna en forma dinámica a cada ONT un slot de tiempo, oportunidad de transmisión, en la cual esta ONT podrá transmitir información y de esta manera evitar colisiones con las transmisiones desde las otras ONTs, que tienen sus propios slots de tiempo también asignados. Aunque es posible gerenciar el acceso de hasta 128 usuarios, los proveedores de servicios suelen compartir el acceso entre 32 a 64 usuarios por cada puerto de la OLT. ¿Qué quiere decir esto? Que cada puerto de la OLT tiene un alcance de hasta 128 usuarios, pero eso no va a garantizar que él tenga un slot de tiempo a todas las ONTs para esos 128 usuarios, ya que sería demasiado tráfico y eso va a depender del tipo de OLT. Para entender un poco cómo funciona el TDM, es como cuando uno está en un banco. En el banco está la persona que recibe el dinero y él tiene varias series de filas o varias series de usuarios que necesitan consignar dinero. La OLT va a asignar un tiempo específico para cada fila donde ese usuario va a tener la oportunidad de hacer su aporte o su consignación. De esa misma manera funciona el TDM. La OLT comienza a asignar un tiempo para que esa ONT regrese información hacia el puerto de la OLT, pero no lo puede hacer todos a la vez. Van a tener un tiempo de transmisión. Un frame es una unidad de datos que emplea GPON para la transmisión de información en un medio compartido para la red GPON. Cada frame dura 125 microsegundos. Entonces, como les explicaba antes, primero la OLT hace un frame, hace una descarga de paquetes y todos van a llegar a todas las ONTs que estén conectadas en los diferentes niveles de splitter, pero solamente el número, como se ve en pantalla, que está asignado para esa ONT es el que va a recibir la información porque va encriptada. Para el frame de bajada o el downstream, la velocidad de transmisión es de 2.48 gigabits por segundo, desde la OLT hasta cada ONT. Entonces, como ustedes pueden ver, esto sucede muy rápidamente. Ahora vamos a ver el outstream, que es por transmisión de ráfagas. El outstream, cuando hace la transmisión de ráfagas, que son los slots de tiempo variable que la OLT asigna a cada ONT para transmitir. No todas las ONT tienen la oportunidad de transmisión en un determinado frame de 125 microsegundos. Por ejemplo, la ONT 48, la que tenemos aquí en la parte de arriba derecha, no tiene una asignación de OLT para transmitir en este frame de 125 microsegundos, tal vez en el siguiente. Es decir, que la OLT no quiso transmitir lo que este paquete de la ONT 48 quería enviar. Entonces, cuando ustedes ven el frame de upstream, no está la ONT 48. ¿De qué nos sirve todo esto en la red externa? Nos sirve para entender cómo funciona la transmisión de paquetes y la importancia de que no tengamos pérdidas por el camino, ya que muy probable esta ONT 48 que quería transmitir posiblemente tenga algún problema en la capa física y por ese motivo no lo haya interpretado la OLT o no lo haya reconocido. Entonces, a la hora de entender cómo funciona esto, sabemos que si tenemos unas atenuaciones muy importantes sobre la red, así llegue la potencia en óptimas condiciones, pero si tenemos una pérdida grande en dBs, en alguna fusión, en algún conector, se van a perder paquetes por el camino y la OLT tiene que volverle a asignar en un slot de tiempo diferente para que él envíe otra vez esos paquetes porque no alcanzan a llegar. Entonces esto es importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Y adicional a lo que hablábamos en el PMC anterior sobre el presupuesto óptico, cómo funciona esto referente a ese presupuesto. Si tenemos unos niveles muy altos o muy bajos de potencia en cada ONT, esto también va a afectar la transmisión de paquetes. Ahora vamos a ver la comunicación entre la OLT y la ONT. Las cuatro funciones básicas de la OLT son identificación de la ONT del cliente, aprovisionamiento, que quiere decir que habilita al cliente los servicios contratados. Obviamente no van a ser todos iguales porque no todos contratan los mismos servicios. La transmisión TX, la OLT comienza a transmitir información a la ONT y la recepción RX, la OLT comienza a recibir información desde la ONT. El aprovisionamiento se hace solamente una sola vez, pero la central o la OLT constantemente día con día, él va haciendo un chequeo de si esa IP que le asignó
a la ONT está en funcionamiento o definitivamente toca reciclar la IP. Ahora vamos a ver los niveles de potencia o la sensibilidad óptica en la cual debemos garantizar que nuestros equipos o las ONTs estén funcionando correctamente. Por eso es importante entender todo este tipo de parámetros de la red. Tenemos unos niveles que son OK, que están entre los 12 y los menos 23, que serían los ideales. Así como tenemos un rango de potencia óptimo, que es para que la ONT no tenga pérdidas de paquetes o tenga una latencia muy alta, hay unos niveles de potencia en los cuales pues, son aceptables, o sea, digamos que es el límite, que sería hacia abajo, o sea, lo más bajo sería menos 24 a menos 25 y muy alta la potencia sería menos 11 o menos 10. Ya después de estos parámetros ya sería o muy baja la potencia o muy alta la potencia, o sea, se va a saturar demasiado si es muy alta. O si es muy baja, definitivamente no va a poder hacer la identificación de los paquetes. Bien, con esto ya damos por terminado el PMC de hoy, esperando que por favor contesten la evaluación que va a estar en la descripción del video y tener en cuenta todas estas enseñanzas a la hora de realizar nuestros trabajos con calidad en la red externa. Que pasen un excelente día.